en esta noche, ¿verdad? Sobre Jesús. En una ocasión le dijeron, ¿verdad? A Pedro. Le pregunta el Señor primeramente a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego comenzaron a decir, ¿verdad? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas, ¿verdad? Muy grandes elogios, ¿verdad? Podríamos decir, ¿quién anhelaría ser como el profeta Elías? Aleluya, como Juan el Bautista, ¿verdad? Que aún desde el vientre, ¿verdad? Fue lleno del poder de Dios. Aleluya. Pero Jesús es más, ¿verdad? Que Elías, que Juan el Bautista. Y a lo cual Pedro tuvo una revelación y le dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice el Señor, bienaventurado eres Pedro, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si nosotros nos preguntara, ¿verdad? Hoy en día, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Podemos decir, bueno, pues es el que vino a morir por el mundo. Pero para mí, ¿quién es Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Yo podría decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es mi consuelo en la aflicción. Él es todo, ¿verdad? Lo que nosotros podamos querer, entender y desear, ¿verdad? Aleluya. Él es gozo en nuestro corazón. Aleluya. Así que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Estamos estudiando, esta es la tercera clase, la próxima va a ser la del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de lo que fue el Padre, ¿verdad? La antepasada hablamos de, aleluya, ¿verdad? De la manifestación de los tres, pero a grandes rasgos. Y es importante entender todo esto, ¿verdad? Porque hay quienes predican que es solo Jesús, ¿verdad? Hay quienes predican, ¿verdad? Que Jesús no es Dios. Y a través de la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos entender que Jesús es Dios. Amén. Mucho antes, hermanos, de que Jesús viniera a la tierra, ¿verdad? Dios había profetizado su venida. Aún si usted va allá al libro de Génesis, el capítulo 3, ¿verdad? El versículo 14 y 15, ¿verdad? Después de que cae el hombre y la mujer en pecado, en desobediencia, Dios da una promesa a la humanidad, ¿verdad? Una promesa de que, aleluya, iba a venir, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Nacido de mujer, ¿verdad? Aplastarle la cabeza al diablo. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Génesis 3:14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, ¿verdad? La serpiente es, el Apocalipsis, la serpiente antigua que es Satanás, ¿verdad? Satanás dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Entonces vemos de que, aleluya, el Señor da una promesa, ¿verdad? De que alguien iba a venir y le iba a aplastar la cabeza a Satanás, ¿verdad? Sabemos y entendemos que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando más el diablo creía que había vencido al Señor, ¿verdad? No sabía que a través de ello venía la victoria, porque la muerte de Cristo no fue la derrota, sino que fue la victoria, ¿verdad? Dice que Él arrebató las llaves, ¿verdad? Del abismo, avergonzó a los principados, los potestades, ¿verdad? Se exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, a Jesús se le habla en el Antiguo Testamento, se le acredita, ¿verdad? También parte del Nuevo Testamento con los títulos del Mesías, ¿verdad? Y de Cristo. Y el significado de estas palabras, ¿verdad? Es el ungido, o sea, el que se había prometido enviar, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y entendiendo de que el enviado, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? O el prometido sería, ¿verdad? Ungido, ¿verdad? Tendría la presencia de Dios en él, o sea, Dios mismo, ¿verdad? Encarnado para un trabajo, ¿verdad? Un propósito especial. Vemos, mire, quién es, ¿verdad? Los profetas venían hablando sobre ello. Y vamos a leer también, ¿verdad? Que dice 1 de Pedro. Pero antes, primeramente, vamos a hablar de Isaías, capítulo 61, el versículo 1 al 3. ¿Verdad? Cómo los profetas venían hablando de ello. Amén. Dice Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¿verdad? Dios se recuerda, así vivíamos nosotros antes de venir a Cristo, ¿verdad? Con espíritu angustiado, ¿verdad? Y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Una profecía de que iba a venir alguien, ¿verdad?, a la tierra a dar libertad a los cautivos. Entonces, este cumplimiento nosotros lo vemos en Lucas capítulo 4. Aleluya. El versículo 17. No tiene frío porque yo tengo calor, ¿verdad? Está prendido el aire caliente. Aleluya. Lucas 4:17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿verdad? Hoy les dice, delante de ustedes, o sea, yo soy el que profetizó Isaías, el que viene a libertar al pueblo de Israel, ¿verdad? No del imperio romano, sino a libertarlo de la esclavitud del pecado, ¿verdad? De la opresión de Satanás. Entonces, vemos nosotros de que había profecías que anunciaban la venida del Mesías. Y vamos a través de este estudio mirar, ¿verdad?, cómo esas profecías, ¿verdad?, aleluya, aún los profetas no las entendían completamente, ¿verdad? El Espíritu les daba o no sabían a quién se refería. El apóstol Pedro lo menciona, ¿verdad?, en el capítulo 1, ¿verdad?, de la primera carta del apóstol Pedro. Aleluya. Y esto es algo precioso, hermano, que nosotros tenemos, ¿verdad?, algo maravilloso que quizás los profetas no tuvieron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Mire, si vemos ahí en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendían tras ellos, ¿verdad? Si usted ha leído Isaías 53, el profeta anuncia, ¿verdad?, cómo iba a venir, ¿verdad?, Jesús, sus sufrimientos. Pero ellos decían, ¿verdad?, dice el apóstol Pedro, los profetas inquirían, ¿verdad?, querían saber sobre qué persona o en qué tiempo, ¿verdad? Pero dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dos cosas bien importantes, hermano. Mire, a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, si nos ponemos a analizar las profecías, se les decía, ¿verdad?, anunciando la venida del Mesías. Pero ellos no sabían en qué persona, no sabían en qué tiempo. Simplemente el Espíritu de Cristo, dice, les daba la revelación. Y ellos, ¿verdad?, entendían que iba a haber un cumplimiento, pero no sabían cuándo era el tiempo. Dice que anunciaban, ¿verdad?, de que era para nosotros, ¿verdad?, para vosotros, dice, o sea, se nos fue revelado a nosotros para que nosotros predicáramos también esas buenas nuevas. Y algo precioso, ¿verdad?, que no alcanzamos a entender nosotros, dice que aún los ángeles anhelan hacer las cosas esas, ¿verdad? Y el cristiano que tiene el privilegio no quiere hablar, pero los ángeles, dice, anhelaban estas cosas, ¿verdad? Entonces, Jesús, si lo vemos nosotros, ¿verdad?, estando en la tierra, Él dijo, yo soy el cumplimiento de esta profecía. Lo que dijo Isaías, lo que dijo Miqueas, lo que dijo, ¿verdad?,
pero fue el nombre, Moisés, ¿verdad? Que Dios enviaría profeta, él escucharía. Yo soy ese cumplimiento, decía Jesús. Hoy la humanidad tampoco logra entender, hermano. Gloria a Dios por usted y por mí, que hemos entendido que Jesús, ¿verdad?, es el cumplimiento de la Escritura, del cual nosotros podemos obtener, ¿verdad?, lo que Dios ha prometido para aquellos, ¿verdad?, que reconocen a Jesús. Bueno, a algunos, ¿verdad?, cuando estaba Jesús aquí en la tierra, se les fue revelado. Hablamos inclusive, ¿verdad?, de que algunos demonios reconocían quién era Jesús. Pero a otros se les fue revelado. Vemos como Mateo 16 le hablaba ahorita, ¿verdad? Pedro le fue revelado de parte de Dios que Jesús era el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Lo encuentra usted en Mateo 16. Pero vemos también en Juan capítulo 1, en el versículo 41. También dice, aleluya, dice, este también llamó a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, ¿verdad? O sea, lo hemos encontrado. Tuvo una revelación, ¿verdad? Porque es que ellos estaban seguros que él era el Mesías. Mire, Dios, a través de mi hermano de los profetas, como le dije, había dado señales, ¿verdad?, para que la gente pudiera identificar quién era, ¿verdad?, el Cristo. Haga de cuenta que usted está esperando a alguien, por decir así, como, no sé, se cita con alguien y usted no lo conoce, pero le dice, mira, viene vestido así, ¿verdad?, está más o menos de esta estatura, es delgado, es gordito y todo, ¿verdad? Bueno, de Jesús se dijo, ¿verdad?, señales en los cuales el hombre podía identificar quién iba a ser el Mesías, ¿verdad? Aleluya, para que sus discípulos lo pudieran identificar. Si vemos nosotros, ¿verdad?, ahí en Lucas capítulo 7, y debemos nosotros tener cuidado de esto, porque aun cuando Dios se ha revelado en nuestras vidas, cuando el hombre se descuida, ¿verdad?, corre el riesgo a que esa revelación, ¿verdad?, salga de su vida y llegue a dudar de las cosas, ¿verdad?, que aún ya han tenido revelación en ellos. Si va a Lucas capítulo 7, el versículo 18, vemos nosotros, ¿verdad?, a Juan el Bautista, ¿verdad? Él cuando mira llegar a Jesús al Jordán dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a Juan le llegó la prueba. Juan cayó a la cárcel por causa del evangelio, ¿verdad? Porque Juan no se callaba, ¿verdad? Cuando Herodes, ¿verdad?, se quiso poner al brinco, díganle esa zorra, ¿verdad? Ah, no, eso dijo Jesús. Pero a Herodes le dijo, ¿verdad?, le dijo, no te es lícito tener la mujer que tienes por esposa. Él no se detenía, mi hermano, para hablar la palabra. Entonces, por causa de eso, ¿verdad?, le llegó la prueba. A nosotros nos puede llegar, ¿verdad?, si nosotros nos dedicamos a buscar al Señor, pero confiado, dijo el Señor, ¿verdad? Él tiene el control. Entonces, si usted va al capítulo 7, el versículo 18, dice, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas, estas cosas, y llamó a Juan a 2 de sus discípulos, ¿verdad?, estando en la cárcel. Y los envió a Jesús para preguntarle. O sea, envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense, hermano, había tenido la revelación Juan, pero le llegó la prueba y dudó, ¿verdad? Bueno, hay que estar, hermano, todo el tiempo buscando del Señor, porque el día que nos llegue la prueba, hermano, para fortalecernos y agarrarnos más fuertes y no dudar de que realmente Dios tiene el control. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista, o sea, cuando vinieron a Jesús los discípulos, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, ¿verdad?, el evangelio. O sea, lo que dijo, lo que profetizó Isaías, ¿verdad?, que iba a venir uno, ¿verdad?, iba a dar libertad al cautivo, vista a los ciegos, iba a hablar, ¿verdad? Entonces Jesús no dijo, díganle que yo soy, no, díganle lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea,
Se había profetizado cómo poder identificar al Mesías, ¿verdad? Por eso hay que escudriñar nosotros la Escritura, ¿verdad? Porque ahorita se levantan muchos falsos cristos. Se levanta mucha gente haciendo señales, ¿verdad? Y si nosotros no estamos apercibidos, hermanos, ahí vamos a andar, ¿verdad? Como un video que mandó el hermano hace rato, Elías, ¿verdad? Comiendo pasto como los burros, ¿verdad? Aleluya. Si va a Miqueas, hermano, aleluya. A Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Vamos a hablar de algunas profecías, ¿verdad? No de muchas. Que anunciaban la venida del justo, ¿verdad? Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, dio una señal el Señor, ¿verdad? A través del profeta Miqueas, dónde iban a ser, ¿verdad?, el Salvador. Y eso lo vemos cumplido, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 2. Mire, vaya a Mateo capítulo 2. El versículo, vamos a leer del 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén, ¿verdad? El profeta Miqueas venía anunciando en Belén, iban a nacer. De Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, o sea, los que conocían la ley, los que conocían, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Dice, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Aleluya. Entonces, vemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, la gente que supo de eso, ¿verdad?, cuando ven a Jesús, conocen su historia, dónde nació y todo. Entonces, la gente comenzó a creer, ¿verdad?, porque era el cumplimiento de la promesa. Si va ahí también a Isaías capítulo 7, otra profecía, ¿verdad? Isaías capítulo 7, el versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, he aquí, dice otra señal, la Virgen concebirá, ¿verdad? No la Virgen que le prenden veladoras, ¿verdad? Sino Virgen se refiere a una mujer, ¿verdad?, que no ha tenido relación con varón. Entonces, he aquí la Virgen concebirá. Aleluya. Mira, aquí hay piedras en el altar. Aleluya. Y vemos este cumplimiento, ¿verdad?, en Lucas capítulo 1. Vaya a Lucas capítulo 1, el versículo 26. Dice el versículo 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, dice. O sea, el profeta Isaías decía, una virgen va a concebir, desposada con un varón que se llamaba José, ¿verdad? Cuando se refiere a desposada, estaban en un compromiso, ¿verdad? Todavía no habían, ¿verdad?, llegado a lo que era el completo matrimonio. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, favorecida eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, sobre el pueblo de Israel. Cuando se dice Jacob, ¿verdad?, es Israel, toda la nación de Israel, todos los descendientes, ¿verdad? Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Y en Gálatas 4:4 también habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, del cumplimiento de esta promesa que se dijo en Isaías. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿verdad?, y nacido bajo la ley. O sea, lo que dijo Génesis 3:15, ¿verdad?, que un descendiente de una mujer. Lo que dijo Isaías, de una virgen, ¿verdad?, se llegó el cumplimiento de ese tiempo. Jesús venía a la tierra a salvar a la humanidad. Entonces, ¿quién es Jesús? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿verdad? O alguien nos podría a nosotros preguntar. Podemos dar muchos atributos que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice quién es Jesús, ¿verdad? Aleluya. Vaya Efesios 1:22. Nos habla, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Y nosotros qué venimos a hacer? ¿Qué venimos a hacer? El cuerpo, ¿verdad? Un día me preguntó una hermana que estaba aquí con nosotros, ¿verdad? Dice: si el varón es la cabeza, ¿nosotros qué venimos a hacer? ¿Verdad? Yo le dije de broma: cola. 8 años en el evangelio tenía y no sabía qué era. No era nueva. De verdad, le digo, no, venimos a ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y os lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? Y si vaya adelante el 4:15. El 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Se va al 5:23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador, ¿verdad? Entonces, Cristo como cabeza gobierna la iglesia, aunque muchos no se dejan gobernar, ¿verdad? ¿De dónde se envía todo, mi hermano? Para que usted mueva sus pies, sus manos, ¿verdad? De la cabeza, ¿verdad? Y ahí se envía todo. Entonces, la cabeza, ¿verdad?, es la que ordena. Jesús, ¿verdad?, es el que manda. Así que no somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Jesús o quién es Jesús? Jesús es santo, dice la Biblia. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pedro, ¿verdad?, dando, aleluya, un sermón de poder, ¿verdad?, no como los que ahorita se dan. Dice: mas nosotros negaste al santo y al justo. O sea, Jesús es santo y Jesús es justo, ¿verdad? Eso también lo decía, hablaba, ¿verdad?, una profecía en los Salmos, ¿verdad?, de que Jesús, ¿verdad?, era santo. Y mire, ahí está en Salmo 16:10. Salmo 16:10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir de esto? Que tu santo no vea corrupción. ¿Qué quiere decir, hermano Neido? ¿A qué se refiere? El cumplimiento de una promesa. No permitirás, ¿verdad?, que mi alma, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿verdad?, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo me podría explicar esto? No sabe. A ver, hermano Otoniel, ¿cómo me podría explicar eso? ¿Qué es el Seol? ¿A qué se le conocía como el Seol?
¿Eh? El Seol se le conocía el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dijo, no dejarás mi alma en el Seol? Y cuando dice, ¿verdad? No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la corrupción que habla? ¿Hermano Jerónimo? ¿No? ¿Hermana? Fíjese lo que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la corrupción, ¿verdad? Entonces, su cuerpo no se descompuso. O sea, era una profecía apuntando hacia Jesús, ¿verdad? Su alma no iba a quedar, porque ¿dónde quedaba el alma? ¿Dónde queda el alma, verdad? El alma que muere, ¿a dónde se va? Si es del impío, ¿dónde va? Al infierno. Y si es de un creyente, ¿a dónde se iba? ¿Y dónde estaba el paraíso? Abajo, ¿verdad? Si usted lee Efesios 4:9, ¿verdad? Dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Lo subió arriba, el paraíso. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, subió al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios, ¿verdad? Entonces, no iba a quedar su alma en las profundidades, ¿verdad? Ni su cuerpo iba a mirar corrupción. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesús es santo, amén. Entonces, ¿qué más es Jesús? Podríamos mirar a través de la palabra. Jesús es juez. Vaya a Hechos capítulo 10. Shh, niño. Hechos capítulo 10, el versículo 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, ¿verdad? Si va a segunda carta de Timoteo capítulo 4, el versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 8. También dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, ahorita mi hermano, mire, ahorita es algo precioso. Ahorita tenemos a Jesús como nuestro abogado, ¿verdad? Pero va a llegar un día que Jesús va a ser el juez. Si usted mira Apocalipsis 20:11, Él se sienta, dice, en el trono blanco y comienza a juzgar. Entonces, ahorita es cuando nosotros deberíamos de entender y valorar, hermano. Tenemos un abogado y después va a ser un juez. ¿Juez para juzgar a quién? Al impío, ¿verdad? Al que no quiso verdaderamente buscar del Señor. Él va a juzgar al mundo. Entonces, Jesús es santo, Jesús es juez, Jesús es cabeza de la iglesia. Dice la Biblia que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Ahí mire, ahí mismo en 1 Timoteo 6:5 dice, una segunda, espérame, no es este paso. No, este texto lo tengo cambiado, pero también lo vemos ahí, ¿verdad? En Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16. Dice, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, ¿qué significa esto, mi hermano? ¿Verdad? Significa que Él tiene dominio, tiene autoridad sobre toda la tierra, mi hermano, sobre todo rey, sobre todo gobernador, ¿verdad? Él es el que tiene la autoridad. Entonces, ¿qué más es Jesús? Podríamos decir. A través de la palabra, Él nos enseña, ¿verdad? Jesús es la luz del mundo. ¿Para qué?
para abrir los ojos, ¿verdad? Para que el mundo no ande en tinieblas. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que el mundo prefirió las tinieblas. Amén. Entonces lo vemos en Juan capítulo 8, el versículo 7. Juan capítulo 8, el versículo 7. 17, perdón. También anotemos este versículo. Espérame, aquí está. ¿12? Oh, sí, amén, gracias, hermano. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. O sea, cuando viene Jesús, hermano, ¿verdad?, Él abre los ojos a la gente y le enseña lo que realmente, ¿verdad?, a diferenciar lo que es tinieblas y lo que es luz. Y si anda en Cristo, ¿verdad?, no anda en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. La Biblia venía anunciando también, ¿verdad?, en Isaías 9:6, de que Jesús, ¿verdad?, es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Aleluya. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, ¿verdad? Hablamos la semana pasada que estos son los versículos que usan, ¿verdad?, lo solo Jesús. Entonces, Jesús es príncipe de paz. En Juan 14:27 dice Jesús, ¿verdad?, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, la gente que no tiene paz es porque no tiene a Cristo. Pero la gente que tiene a Cristo, ¿verdad?, tiene paz porque Jesús es príncipe de paz. Entonces, he conocido, mi hermano, si usted ha leído, ¿verdad?, los evangelios, a Jesús se le conoce también como el Hijo de Dios y se le conoce también, ¿verdad?, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él dijo, el Hijo del Hombre vino, ¿verdad? Jesús se acreditaba a sí mismo. ¿Qué nos da a entender esto, verdad? O para qué se habla sobre esto, mi hermano, ¿verdad? Para afirmar primeramente cuando se habla, ¿verdad?, Jesús como Hijo de Dios, para afirmar la deidad de Él, o sea que Él es Dios, ¿verdad? 100% Dios. Y cuando se habla del decir, ¿verdad?, Hijo de Hombre, también, ¿verdad?, para afirmar de que Él vino como hombre, 100% hombre, ¿verdad? Entonces tenía, ¿verdad?, 100% Dios y 100% hombre. Por eso Él se cansaba, por eso, ¿verdad?, Él se dolía. ¿Se acuerda cuando Lázaro murió? ¿Verdad? Él lloró. Él se dolía por su pueblo, ¿verdad? Cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces como la gallina quiso hacer sus pollitos, ¿verdad? O sea, Él se dolía, Él tenía sentimientos como hombre. Amén. Entonces, vemos a este Dios viniendo a la tierra en forma de hombre. ¿Qué más podríamos decir, verdad? O cómo podríamos también llamar a Jesús. La Biblia lo declara, ¿verdad?, que Él es el alfa y el omega. ¿Quién sabe qué es alfa y omega? ¿Qué significan esas palabras, alfa y omega? No, pero ¿de dónde se sacan las palabras? Del alfabeto griego, ¿verdad? No sé si lo aprendimos en la secundaria, ¿se acuerdan, verdad? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Comienza hasta terminar, ¿verdad?, a omega, que es la Z. Entonces, es traducido al alfabeto, ¿verdad?, de nosotros, la A y la Z. ¿Qué simboliza, verdad? Principio y fin. O sea, antes de Él no hay y después de Él tampoco hay nada. Entonces, la Biblia nos dice en Apocalipsis 1:8, ¿verdad? Aquí dice el testigo contra Jehová, ¿verdad? Dice que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y estos son versículos, hermano, que su misma Biblia también los describe. Porque hay otros que sí lo han cambiado, pero estos sí, se les olvidó cambiarlos, ¿verdad? Entonces dice Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, y el Todopoderoso. En el capítulo 22 también lo vuelve a repetir. Capítulo 22, el versículo 13. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya, ¿verdad? Esto fue algo que no aceptaron, mi hermano, los religiosos. Esto es algo que no acepta mucha gente en estos tiempos, ¿verdad? ¿Quién es principio y quién es fin? Es Dios, ¿verdad? Antes de Dios no había nada y después de Dios no hay nada. Entonces, Dios es principio y es fin, ¿verdad? Entonces, Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Entonces, Él es Dios, lo dice también en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Aleluya. El versículo 30. Dice, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y comienza una conversación con ellos, ¿verdad? Y hasta llegar, aleluya, hasta el versículo 58, ¿verdad? De cierto, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham, yo soy, ¿verdad? ¿Cómo se conoció en el libro del Éxodo cuando le dice, verdad, Moisés a Dios? Y si me envían, ¿verdad? Si me dicen, ¿quién te envió? ¿Quién dirá? ¿Verdad? Yo soy, te envió, ¿verdad? Entonces, Jesús se describe, ¿verdad? Como el yo soy. Lo vemos nosotros también en Tito, ¿verdad? Capítulo 2. El versículo 13, donde se declara, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Tito capítulo 2, el versículo 13. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso cuando lo ve Tomás, ¿verdad?, Señor y Dios, le dice, Dios mío, ¿verdad? O sea, lo reconocen los demonios. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Verdad? Entonces, aleluya, vemos ahí también en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesús, la Biblia lo describe como Dios. Si va a primera de Juan capítulo 5, adelantito, versículo 20, también nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice la Biblia. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, Jesús es Dios, podemos decir, ¿verdad? A ver, preguntas hasta aquí porque vamos a hablar, ¿verdad?, la obra de Él en la tierra y lo que es Él en el cielo, ¿verdad? Preguntas hasta aquí, hermano. Voy muy rápido, ¿qué? Dígame, hermano. Tito, ¿qué dice? 2:13.
Ok. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Habla de lo que es el rapto, pero también habla, ¿verdad?, de la promesa que Dios dio, ¿verdad? Que nosotros somos de Él, ¿verdad? Y que vamos a morar con Él. También esa es la esperanza, ¿verdad?, gloriosa de que no vamos a estar, ¿verdad?, en condenación, sino vamos a estar con Él. La esperanza bienaventurada. Ya. Sí, podemos hablar cuando también se habla de rapto, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16 o 1 Corintios 15, 51, ¿verdad? Podemos hablar de eso. Apocalipsis, ¿verdad? 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba, ¿verdad?, que va a venir sobre el mundo entero. O sea, hay varios versículos, ¿verdad?, que aunque no está la palabra rapto, ¿verdad? Es como hablábamos la semana pasada. No está la palabra Trinidad en el pueblo, no está la palabra, ¿verdad?, de este libre albedrío. Pero se entiende, ¿verdad? El libre albedrío es decisión, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? ¿Obedecer o desobedecer? Entonces, sí aplica también, ¿verdad? Ahí, para ello. Amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermano? ¿No? Entonces vamos a ver cuál es su obra o cuál fue su obra, ¿verdad?, en la tierra. Vamos a primeramente a ver en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, el versículo 11. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Principalmente a salvarnos, ¿verdad? Como predicamos el viernes, ¿verdad?, cuando hablamos de Zaqueo, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿verdad?, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, la obra que Jesús vino a hacer en la tierra es la de la salvación. Si va a Juan 1:21 también. Juan 1:21. Aleluya. Perdón, Mateo 1:21. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús, ¿verdad?, la obra que él viene a hacer aquí en la tierra es la de salvación. Amén. Ahí ahora sí lo vemos en Juan 3, ¿verdad? Un versículo muy conocido por todo el cristiano, ¿verdad? 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si sigue el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el mundo puede alcanzar salvación por Jesús. Y dice, el que no cree no es condenado, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, él viene a salvar a la humanidad que estaba perdida, ¿verdad? ¿Qué vino también Jesús, verdad, a hacer aquí en la tierra? Lo vemos nosotros, ¿verdad? O lo conocemos, como dice en Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador de la fe. O sea, él vino a traer la fe, ¿verdad?, en el hombre. Por eso nos dice, ¿verdad?, en Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios y no es por gracia para que nadie se gloríe. ¿Se acuerda que la iglesia tradicional decía, verdad, por las obras se va a salvar? No, la salvación viene, verdad, por la fe en Cristo Jesús. Y Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, creemos en Él, creemos que Él resucitó, creemos que Él nos da salvación, ¿verdad?, por la fe. Y esa fe nosotros la podemos sentir en nuestra vida, ¿verdad? Hoy no sé si usted siente que es salvo, yo siento que soy salvo. Amén. Entonces, ¿a qué vino también, verdad, aquí a la tierra? ¿Quién es el que gobernaba la tierra? Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdió el derecho el hombre. Cuando Adán, ¿verdad?,
le cedió los derechos, ¿verdad?, a Satanás al haber caído en pecado. Entonces tenía que venir alguien a quitarle la autoridad, ¿verdad?, a Satanás. Y lo vemos nosotros ahí en Colosenses, capítulo 2, el versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, los despojó de ese derecho, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso decía al principio, ¿verdad? Mientras que Satanás creía que la victoria la había tenido porque había matado a Jesús, no sabía que esa era la derrota de Satanás, ¿verdad? Porque le quitó el imperio de la muerte, ¿verdad? Por eso dice en 1 Corintios 15, 52, dice que ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, ¿verdad?, nos limpia del pecado. Y claro, ¿verdad?, si no nos ensuciamos, ¿verdad?, ya la muerte espiritual no tiene ninguna potestad sobre nosotros, ni la muerte física. Así como Jesús fue levantado, ¿verdad?, así mismo el cristiano va a ser levantado, ¿verdad?, su cuerpo del polvo, y ahí el Señor lo va a levantar. Amén. Entonces, vino y le quitó la autoridad al diablo y se la dio a la iglesia, ¿verdad? Se la dio a los discípulos. Por eso dice en Marcos 16, mire, aleluya. En Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18, también nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales se irán a los que creen. O sea, en mi nombre, o sea, es una autoridad, ¿verdad? En el nombre de Jesús hay autoridad para echar fuera demonios, ¿verdad? Esa misma autoridad Jesús se la dio a sus discípulos. Si va ahí a Lucas, ¿verdad?, capítulo 10, el versículo 19. Aleluya. Recuerda que primeramente envía, ¿verdad?, a 12 apóstoles, ¿verdad? Aleluya. Y enseguida envía a 70, que comienza el versículo 1, pero si va allá adelante, ¿verdad?, el versículo 19, ¿verdad?, les dice Jesús, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os detendrá. Así que, hermano, ¿verdad?, si usted se está guardando para Dios, si usted está viviendo una vida en comunión con Dios, ¿verdad?, el diablo va a querer intimidar, no se deje intimidar. Cristo le dio la autoridad, dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hubo hombres, mi hermano, que le creyeron, ¿verdad?, hombres que tomaron esa autoridad, ¿verdad?, para echar fuera demonios. Vemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, mire. Hechos capítulo 16, el versículo 16 también. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, Pablo creyó lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso cuando la mujer esa venía, ¿verdad?, y diciendo una verdad, ¿verdad?, pero Pablo tenía el discernimiento, ¿verdad? Decía, estos son hombres, siervos de Dios Altísimo, a ellos escuchar. Entonces Pablo se desagradó y dijo, te mando, ¿verdad?, le dijo al Espíritu de Divinación, que salgas en el nombre de Jesús. O sea, la autoridad que se le delegó a la iglesia, la autoridad que en estos tiempos, iglesia, nos hace falta, ¿verdad?, tomar. Aleluya. Si va ahí atrás a Hechos capítulo 5, el versículo 16.
Dice, estas señales, ¿verdad?, le seguían a los discípulos, a los apóstoles. Dice, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es algo bien clave, hermano, que hace falta, ¿verdad?, nosotros como iglesia, para no estar gritándole al demonio, sino tomar esa autoridad y decirle, te mando en el nombre de Jesús que salgas, ¿verdad? Estos hombres lo creyeron. Si usted va a Hechos capítulo 8 también, en el versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, los demonios, hermano, a la voz de los apóstoles, a la voz de los discípulos, salían, hermano. Vemos no solamente a los apóstoles, vemos, ¿verdad?, a un Esteban, a un Felipe, hermano, que creyeron, ¿verdad?, en la palabra que Jesús había dicho, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es autoridad también, autoridad que ha delegado, ¿verdad?, a su iglesia. Autoridad que la iglesia en estos tiempos, ¿verdad?, debemos de tomar. Entonces, otra de las cosas que decía en Marcos 16, 17, ¿verdad?, también decía que pondrá las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Vemos a un Pedro, mi hermano, ahí atrásito en el capítulo 3, el versículo 1, ¿verdad?, a un Pedro creyendo en esa autoridad que le había sido delegada. 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. O sea, la autoridad, ¿verdad? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ya. Estas cosas, hermanos, no solamente es para la iglesia primitiva. Estas cosas, mire, nosotros las hemos vivido, iglesia. Nosotros las hemos experimentado, pero ha entrado, ¿verdad?, ese espíritu inmundo de duda y de temor, hermano, que atormenta, ¿verdad?, la mente. Pero esto es el lugar, hermano, donde Dios nos quiere llevar. A vivir esa vida en el espíritu, mi hermano, a llamar las cosas que no son como si lo fuera. Imagínense, hermano, Dios dio una promesa a la iglesia local de Tracy, ¿verdad?, que esta ciudad iba a ser impactada a través de esta iglesia. Imagínense, hermano, si se desarrollan esos dones. Viene un enfermo de SIDA, el Señor lo sana. Viene un paralítico, el Señor lo sana. Viene otro, el Señor lo sana. Ellos van, hermano, y dicen. Entonces, eso es lo que nosotros, hermano, ¿verdad?, debemos de estar buscando. Porque si usted se guarda, si usted se santifica, ¿verdad?, busque esto, hermano. Para que, hay gente, como dice la palabra, para los que no creen por la palabra, crean por las señales que Dios sigue haciendo en esos tiempos. Los dones, hermanos, espirituales son para la iglesia, donde se saca a luz el pecado, donde se revela lo oculto, mi hermano. Entonces, estos hombres lo creyeron, hermano. Pero estos hombres no estaban, ¿verdad?, afanados, ¿verdad?, ni en los trabajos, ni en el iPad, ni en el Facebook, ni nada. No, hermano. Ellos estaban sometidos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano, que nos sometamos para que Dios comience a obrar en nuestras vidas. Entonces, Él dejó, mi hermano, su nombre, ¿verdad?, aquí en la tierra. No es el nombre de Dios, es el nombre por el cual Él vino a vencer. Es el nombre en el cual los demonios se sujetan. El nombre de Jesús. Es el nombre, mi hermano, en el cual, ¿verdad?, los enfermos son sanados. Un nombre de poder, ¿verdad?, para que también nosotros podamos usar ese poder. Por eso es que también es, mi hermano, aleluya, ¿verdad?, a través de Jesús, nosotros, hermano, nos podamos acercar, ¿verdad?, al Padre. No a través de la María, de la Lupe, de la Petra, no, ¿verdad?
Jesús dijo bien claro, Juan 14:6, ¿qué dice? Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Hermano, y a través de mí usted puede ver el pastor. No, hermano, yo también tengo que buscar a Jesús. Cada uno, mi hermano, a través de Jesús podemos nosotros, ¿verdad?, acercarnos al Padre. Así que también dice la Biblia, mi hermano, es a través de Jesús que nosotros, ¿verdad?, debemos de dar gracias, a través de su nombre. Lo lee en Efesios capítulo 5, mire. Efesios capítulo 5, el versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted eleva una oración, hermano, diga en el nombre de Jesús, ¿verdad? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tiene que mencionar porque no nos podemos acercar al Padre, hermano, si no es a través de Jesucristo. Por eso también las peticiones que nosotros hagamos, hermano, debemos de hacerlas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 lo dice. Jesús mismo lo dijo. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, ¿qué hizo Jesús? Sanó enfermos, levantó paralíticos, resucitó muertos, ¿verdad? Predicó el evangelio. Las obras, ¿verdad?, que yo hago, ¿verdad?, él las hará también y aún mayores hará. Vemos a un Pedro, mi hermano, que algo maravilloso, ¿verdad? Predicó y 3,000 se convirtieron. Volvió a predicar otros 5,000, ¿verdad? Jesús le predicó a muchos, muchos se convirtieron. Pero no habla, ¿verdad?, de unas multitudes como las que miró Pedro. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿verdad?, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Hay veces que no sabemos, hermano, pedir, Padre, te pido, Padre, gracias, Padre. O sea, gracias en el nombre de Jesús. O nos agarramos pidiendo, Señor Jesús, mira, te pido, ¿verdad? Al Padre, en el nombre de Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en el capítulo 15, el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, entendemos nosotros, mi hermano, ¿verdad? No podemos tampoco nosotros, ¿verdad?, estar ahí queriendo recibir respuesta, aunque sepamos pedir bien, si no nos sometemos a Dios, si no guardamos sus mandamientos. Entonces, Jesús es Salvador, Jesús es poder, en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, aleluya, milagros y señales vienen a manifestarse. Aleluya. Y es en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que toda rodilla se va a doblar. Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo dice. Dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, si no queremos nosotros doblar nuestras rodillas aquí, hermano, antes de ser lanzado al agua de fuego, va a tener que doblarlas y confesar que Jesús es el Señor. O sea, aquel que blasfema, el satanista, hermano, aún, ¿verdad?, mismo Satanás, antes de ser arrojado al lago de fuego, tiene que doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Amén. Entonces, Él vino aquí a la tierra a salvar, a dar autoridad, a traer fe, ¿verdad? Pero se fue, ¿verdad?, al cielo. ¿Y cuál es la función de Jesús en el cielo, hermano? Vamos a mirar, ¿verdad? Primero preguntas aquí, hermano. ¿Sí? Estaba viendo aquí en el versículo donde Pablo reprende al demonio de esta muchacha.
Porque no quería darse a conocer, dice la Biblia. O sea, no quería que la gente supiera. Es que esto, mi hermano, mire, Jesús, ¿verdad? Quería que la gente le fuera revelado quién era Él, ¿verdad? Pero también la fuente, es lo mismo, ¿verdad? La fuente por lo que venía, ¿verdad? Lo que le decían a Pablo, ¿verdad? No era fuente de parte de Dios. Decían una verdad. Cuando Jesús reprendía a los demonios, decían una verdad también. Entonces, ¿por qué es que el Señor no permitía estas cosas? Bueno, porque, imagínense, es darle como credibilidad a Satanás. Los brujos, hermano, cuando se lo van y le consultan, muchas cosas que le dicen son verdades. Pero sabemos que la fuente, ¿verdad? No viene de parte de Dios. Claro, ¿verdad? La mayoría son mentiras. Pero entre esas cosas dicen verdades. ¿Por qué? Porque Satanás conoce, digamos, la vida del hombre. No porque sea, ¿verdad?, omnisciente, sino porque Él es el que envía a sus demonios a que peque, a que falle, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Satanás es el acusador, ¿verdad? Y sabe cómo está la vida de la persona. Entonces, la importancia aquí es, digamos, de dónde viene la fuente. No es la verdad, sino de dónde viene la fuente. Entonces, cuando tuvo la revelación Pedro, no le dijo que se callara, ¿verdad? Porque venía de la parte de la fuente, ¿verdad?, que era de parte de Dios. Y aparte, ¿verdad?, él no quería darse a conocer. No había llegado el tiempo todavía en ello. Amén. ¿Alguna otra pregunta, un comentario? Sí, hermano Agustín. Cuando decimos Jesús es el hombre, Cristo es Dios. O sea, Jesús o Jesucristo, las dos formas son correctas. Yo siempre digo, no se fija, ¿verdad?, el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Por si alguien quiere robarse el crédito, no, clarito, ¿verdad? Porque hay mucho por ahí Jesús, ¿verdad?, que dice, ay, no, ¿verdad? El nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo prefiero decirlo así, porque la Biblia dice, ¿verdad?, el nombre de Jesucristo. Ahora, habla, ¿verdad?, hay pasajes donde habla del nombre de Jesús, ¿verdad? También se habla. Pero Jesús es el hombre que venció y Cristo es el Dios, ¿verdad? Jesucristo era Dios hecho hombre, junto. Amén. Es simbolismo. Hermano Ramiro. Es que, acuérdense que la sangre de Jesús es la que nos limpia, ¿verdad? No lo menciona así. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? No menciona, ¿verdad?, el libre albedrío. Pero es una palabra correcta, ¿verdad?, porque es la libre decisión. Cuando decimos, ¿verdad?, la sangre de Jesús tiene poder, ¿verdad?, es porque esa sangre que se vertió en la cruz fue la que nos limpió a nosotros, ¿verdad? Porque dice la Biblia, nosotros somos limpios por la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjese algo refiriéndose a eso. Yo a mí me he tocado, ¿verdad? Me llegó a tocar, yo últimamente ya no, pero me llegó a tocar, ¿verdad?, pelear con demonios, ¿verdad?, en la noche. Donde, yo no sé si se les ha pasado a algunos, ¿verdad? A mí se me subía aquí, mi hermano, uno, y me empezaba, ¿verdad?, a ahorcar. Yo decía en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y nada, pero cuando decía la sangre de Cristo tiene poder, se iba, hermano. Yo me paraba porque ni siquiera los ojos me dejaban abrir, ¿verdad? No era un sueño, ¿verdad? Y yo no quería, yo recuerdo muchas veces, yo no quería cerrar mis ojos, pero el sueño me decía, en cuanto lo cerraba se me trepaba, ¿verdad? Eso. Y hasta que mencionaba la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque no digo la sangre, digo la sangre de Jesús, ¿verdad? La sangre del que tiene autoridad. Entonces, es correcta también esa palabra. Uh-huh. Sí, cuando bajaron sus amigos de ahí del techo. Uh-huh. Sus pensamientos, ¿quién es Él para perdonar pecados? Sus pecados se son perdonados. ¿Mm? ¿Qué es más fácil? A ver, ahí la pregunta. ¿Qué es más fácil, sanar a un enfermo
o salvar. No, no, a ver, vea la diferencia, porque ahí está la clave, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a un enfermo o salvarlo? Un enfermo lo puede sanar a un doctor, pero la salvación solamente viene de parte de Dios. Por eso es más fácil, ¿verdad? Por eso dijo, ¿qué es más fácil? Les pregunta a ellos. O sea, hizo lo difícil, lo que nadie podía hacer. Salvarlo. Tus pecados te son perdonados. Porque ¿de qué le sirve al hombre estar sano? Se va al infierno. Enfermo, pero al cielo. Entonces, una enfermedad lo puede sanar un doctor, pero ningún doctor, ningún hombre puede dar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podemos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. Habla un poquito fuerte porque no lo escucho. ¿Mm? Ujú. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Por eso. Pero Jesús fue bien claro, ¿verdad? ¿Cómo se conoce al verdadero Hijo de Dios? ¿Cómo se conoce? Por los frutos, no por las obras, por los frutos, ¿verdad? Mi fruto es lo que testifica, ¿soy de Dios o no soy de Dios? Porque las señales, ¿verdad? Satanás hace señales y prodigios, ¿verdad? Ahora, yo sé de hombres que están torcidos, pero creen en el poder de Jesús y lo declaran, ¿verdad? Y eso es lo que no alcanza a entender en mi cabeza, de que muchos aquí se guardan y no creen en ese poder. El diablo toma ventaja y pone duda, ¿verdad? Entonces, por eso es, ¿verdad? El fruto, no son las señales, no son, ¿verdad?, los milagros, es el fruto lo que identifica quiénes somos realmente nosotros. Hay una confusión y mucha gente cree que porque profetizan, hablan lenguas, son por enfermos, son muy espirituales. No, la espiritualidad se mide a través del fruto de la persona. Y es lo que dijo Jesús en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? No muchos dones, no muchos talentos, no muchos ministerios. Por eso usted ve, ¿verdad?, apóstoles, reverendos y tanto que se andan poniendo, ¿verdad?, esos hombres. ¿Y cuál es el fruto? No van y visitan, ¿verdad?, al necesitado. Jesús fue y visitó, ¿verdad?, a la samaritana. Jesús fue y visitó, ¿verdad?, al hijo de aquel general del ejército. Jesús le predicaba a multitudes. Hoy, ¿verdad?, el gran reverendo, el gran apóstol, solamente en iglesias grandes predica. Están torcidos, se han olvidado, ¿verdad? Como hablamos el domingo, ¿verdad? Tan peor que los burros porque no entienden, conociendo y no entienden la verdad, la palabra. ¿Amén? Hermano Agustín. Sirvió de escalera solamente. ¿Ya? Ujú. Sí, como lo hemos dicho, ¿verdad? Hay veces que lo que está aquí, ¿verdad? Bueno, no otras iglesias, pero lo que está aquí, vamos a poner ejemplo, ¿verdad? Toca, canta y la gloria de Dios desciende. Y hay veces que están todos torcidos. ¿Pero por qué? Por amor a los que están ahí es que Dios obra. ¿Verdad? Por amor. Entonces, Dios puede usar al borracho, ¿verdad? Usar su boca para hablar, como dice usted, el evangelio de otra persona. Pero eso no quiere decir que se va a ir al cielo el borracho, ¿verdad? Dios usó una burra, ¿verdad? Usó una quijada de burro para matar a mi filisteo. ¿Qué tal si usa el burro entero? Imagínense cuánto se avienta, ¿verdad? Entonces, o sea, debemos entender, por eso es importante conocer la palabra. Mire, no hay mucha gente, hermano, aquí. Y la gente se deja llevar, ¿verdad?, por doctrinas, por cualquier viento de doctrina. Vemos nosotros, mira, no me gusta hablar mucho de las personas, pero vemos al Cash Luna. Hay mucha gente que es sanada.
O sea, la fe de la gente, declara la palabra, la gente la cree y gente sanada. Pero vemos diciendo que somos Jehová Junior. Eso es una blasfemia, ¿verdad? O sea, las cosas que hace blasfeman el nombre del Señor. Terrible, ¿no? Vemos a un Guillermo Maldonado, ¿verdad? Que vemos sanidades en ese ministerio. Pero vemos diciendo, ¿verdad? Que Dios es como una prostituta. Y que si no le pagas, así literalmente, no te va a abrir las patas, dice. Y la gente gritando, haciendo bulla. O sea, es una blasfemia eso. Está terrible, hermano. Y la gente grita. ¿Por qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, está terrible, hermano. La gente tiene comezón de oír, pero no de oír la palabra, ¿verdad? Como decíamos el domingo, Dios está hastiado de eso, hermano. De pastores que no les interesa que la oveja se vaya al infierno. ¿Por qué no predicar santidad? ¿Por qué no predicar arrepentimiento? ¿Por qué no predicar la sangre de Cristo? ¿Por qué no predicar, verdad, que hay condenación, que hay juicio, que hay infierno, que hay... O sea, la gente no le gusta y la gente se va a ir. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Quieres irte también tú? Vete, le dijo a Pedro. No, pero ¿a dónde podemos ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. La palabra es martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Pero si no hablamos la palabra, ¿qué vamos a hablar de puro amor? Hermano, no se preocupe, ¿verdad? Está bien. Tremendo, ¿verdad? Zángano en pecado. Y está bien. Porque a lo mejor, ¿verdad? Se vaya, no va a diezmar, no va a ofrendar. O a lo mejor, ¿verdad? Es de una familia de 10, 15 miembros en la iglesia y se van a ir todos. Que se vayan, pero que los persiga la palabra. A eso nos ha llamado el Señor, hermano, ¿verdad? Pero para eso hablamos, como decimos, el fruto, hermano, ¿verdad? Porque yo no voy a hablar una cosa y vivir otra, como aquel que dice que el fútbol es pecado y andaba, ¿verdad? Parecía un... Mejor que no juegue o que no predique, ¿verdad? Lo que predicamos hay que vivirlo, porque nos está mirando la gente. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Sí, hermana? Sí. Algunos sí pueden venir de parte de Dios por la fe en la persona, porque hay gente, o sea, que en su corazón anhela. Yo le puedo decir, yo estuve en una iglesia carnuda en todos los aspectos, donde la hija del pastor llevaba 3 abortos y el pastor no se daba cuenta, donde estaba una adúltera metiéndose, ¿verdad?, con otro adúltero y viviendo en la casa, ¿verdad?, de otras personas. Entonces, yo vi jóvenes fornicando, ¿verdad? Pero en mi corazón había un deseo genuino de buscar a Dios. Y yo pude mirar cosas que eran de Dios, ¿verdad? Sentirlas, experimentarlas. Ahora, llegó el tiempo que Dios me sacó de ahí, ¿verdad? Porque Dios mira, por eso dice, pueblo mío, sal de ahí. ¿Verdad? Eso lo hacemos solamente, ¿verdad?, para decir al catolicismo. No, dentro de las iglesias están contaminadas y Dios llama. Pero aquí hay gente que cuando en su corazón busca a Dios, ¿verdad?, Dios los comienza a sacar y los lleva a otros lugares. Conmigo tuvo que tratar, ¿verdad? Porque yo no quería, porque quería a mi pastor como si fuera mi padre, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Uy, qué dolor en mi corazón salirme. Dios tuvo que tratar con mi vida. ¿Por qué? Porque veía que en mi corazón había el anhelo de agradarlo. Pero llega un momento, mire, decir, o agrado al hombre o agrado a Dios. Y con todo el dolor de mi corazón llorando me salí yo. Dios me sacó porque tuvo que tratar conmigo, ¿verdad? Y comenzar a orar para que yo entendiera tiempo de salir. Entonces, pueden ser los milagros por la fe en esa persona que de su corazón busca a Dios. Ahora, si anda todo torcido y otro torcido, pues entonces ahí ya se le metió el diablo, ¿no? Hermano Sandro. ¿Mm? Pero si dice la Biblia, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, ¿verdad? O sea, por eso les digo, ¿verdad? Es bien importante conocer la palabra, para que con la palabra, ¿verdad?, hablarle a la gente. Porque si decimos, no, es que el pastor dice así, no, pues el pastor está torcido, ¿verdad? Pero decimos, si la Biblia dice así, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Y le digo, la palabra Jesucristo se compone, ¿verdad? Jesús, hombre, Cristo, Dios. Jesús, el Cristo. ¿Ven? Y es una palabra que se menciona muchas veces en la Biblia. Entonces, la gente anda, ¿verdad? Hay mucha gente, mire, hermano, como el testigo contra Jehová lo disipulan con ciertos versículos de la Biblia. ¿Para qué? Para contender. Pero usted le habla palabra, hermano, usted está preparado, mire, le sale huyendo, ¿verdad? Por eso es importante, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, prepararnos
para ofrecer defensa del Evangelio. Pero la gente no quiere prepararse, hermano. La gente quiere, ¿verdad?, que le caiga todo así, revelación. No, la revelación viene cuando nosotros leemos esto. Ahí el Señor nos revela, ¿verdad? ¿Cómo va a revelar Dios palabra a mí si no la leo? O sea, yo la leo, el Espíritu me la revela. Pero la gente no quiere leer, no quiere escudriñar la palabra. Por eso ven, ¿verdad?, que llega aquí un profeta, ahí van corriendo a ver al profeta. Llega aquí un apóstol, ahí van corriendo a ver al apóstol. Ahí está la Biblia. Yo no necesito de apóstol ni de profeta. Yo necesito al Espíritu Santo y Él está en mí y tengo su palabra para entenderla. Pero les digo, mire, una cuarta parte de la iglesia está aquí. Y la demás gente, ahí los ves que están bien desanimados, no quieren saber nada de Dios. Les llega la prueba, les ataca el diablo, no saben cómo contrarrestar eso. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, nos preparemos. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? ¿Sí, hermano Ramiro? Uh-huh. Sí. No, y también dice Juan, ¿verdad? Habrá falsos cristos como ha habido en otros tiempos, ¿verdad? Gente que se ha proclamado, yo soy Cristo, yo soy el que estaban esperando, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de anticristo, alguien que va a venir antes de Cristo, ¿verdad? Es diferente. Entonces, ha habido, ¿verdad? Lo hay y lo seguirá habiendo. No ve aquel, ¿verdad?, el Jesús de Miranda. Se proclamó Cristo, después se proclamó, ¿verdad?, Satanás, y ya estaba todo como el burro, todo, ¿verdad?, que ni siquiera entendió nada. Y se murió y se fue al infierno. Porque se marcó el 6-6 y llevó a todo el mundo allá y no se arrepintió. Así que, seguimos. Amén, hermana Francisca, perdón. Sí. De esto sea glorificado. Uh-huh. Esa es la palabra correcta, pedir la oración en nombre de Jesús. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Sí. O sea, que es Dios, en el nombre de Dios, ¿verdad?, con el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, todo lo que pidamos, todas nuestras súplicas, nuestras oraciones, ¿verdad?, todo tiene que ser en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Cualquiera, porque Jesús, ¿verdad?, es el nombre con el que vino a la tierra, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad?, es Jesús hombre y Jesús Dios, ¿verdad? O sea, Dios y hombre. A eso se refiere. Es lo mismo, ¿verdad? Porque por eso hablábamos, ¿verdad? Jesús vino como hombre, pero tenía la divinidad de Dios, ¿verdad? Entonces, el decir Jesús, ¿verdad? Bueno, como decía, no recuerdo quién, ¿verdad? Yo digo Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Sí, sí, ¿vale? El nombre con el cual vino a la tierra, ¿verdad? No el nombre con el cual venció, ¿verdad?, al diablo en la cruz, en el nombre de Jesús. Entonces es correcto también, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Uh-huh. Sí. Bueno, digo, hay pasajes donde dice en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo, porque los dos es correcto, ¿verdad? Jesús como hombre, Cristo como Dios, Jesucristo, ¿verdad? Una combinación. Amén. Seguimos entonces. Seguimos. Faltan 5 minutos. ¿Le seguimos? Que quiero una reunión también con los ministros de alabanza, ¿verdad? Dije. ¿Hay más preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Se acuerda que cuando estábamos en la iglesia tradicional decía, ¿verdad?,